atrás, es el poder en la sombra. ¿Ah? Esta es la idea, ¿no? O sea, 36 candidatos de partidos, 3 candidatos de alianza. El día de hoy está con nosotros Herbert Caler, o Cayer, ¿cómo se pronuncia? Buenos días. Buenos días. Depende. Buenas tardes, Bueno, ya buenas estamos tardes, 12:20. sí. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la invitación nuevamente para tener una entrevista importante con usted. ¿Cómo se pronuncia? Caler, ¿no? Ahí se aplica también el principio de territorialidad. Dependiendo de dónde estemos, sí, porque en la sierra pronuncian Cayer, en la costa Caler, en Europa, Alemania, Cala, porque en alemán toda palabra terminada en ER se pronuncia A. Yo Ratzinger, conocía a Schumacher. la doctora Caler. Cayer, ¿no? Le decían. Sí, ¿no? una parlamentaria, una de las 100 mujeres y políticas representantes. Laura más, Caler Iberico. Así es. Sí, personajón cusqueña. Defensora de la clase social, Sí. del campesinado, por supuesto. Tremendo personaje. Y nuestro secretario general nacional viene de las canteras de otro gran personaje político, Barrantes Lingán, Frejolito. Julio Lingán Padilla. Sí, ellos son de Cajamarca, de San Miguel, Celendín. ¿Ya tenemos nuestro logo o no? ¿Estamos listos? Ah, ya, el banner ya lo tenemos. A ver, tenemos el banner ahí. ¡Pau! Nada más, pero teníamos una pantallita bien bonita. No cargue, y ahorita carga en el momento. Pues ya estamos en la secuencia, se necesita presidente o presidenta. Ahora, comencemos por la presentación. ¿Quién es Herbert Caler? Bien, quisiera sobre todo resaltar que Herbert Caler es un ciudadano que ha servido a la patria durante 21 años en una institución tutelar de la misma, que es la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Y aprovecho esta oportunidad para explicar algo que los ciudadanos, incluso los profesionales, no saben y no comprenden, porque dicen, pero ¿qué experiencia puede tener un marino o un militar en la gestión pública? La Marina de Guerra del Perú es una de las 3 instituciones del Estado, están dentro de uno de los 19 ministerios, en este caso el Ministerio de Defensa, que tiene la segunda precedencia en el Consejo de Ministros después del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un ministerio que en el caso, por ejemplo, de la Marina de Guerra del Perú mueve casi 25.000 hombres. 25.000 trabajadores. La Municipalidad de Lima, con todas sus empresas asociadas y organismos, tiene 5.000 trabajadores. La Marina tiene 5 veces más eso y mueve un presupuesto aproximado de poco más de 2.000 millones de soles. He trabajado a mis 25 años en la 4ª zona naval que engloba 4 regiones del Perú, Ucayali, Huánuco, Apurímac y Cusco. He sido 6 meses jefe de comunicaciones de toda esa región a mis 25 años y mi trabajo permanente era relacionarme con comandantes y con el almirante que estuvo a cargo en ese momento, dirigiendo 18 bases contraterroristas, utilizando todos los sistemas que hay en el sistema público y en el Estado, y hemos podido hacer muchas cosas. He podido también estudiar en distintos colegios, desde los mejores privados, como en el Salesiano del Cusco, he estudiado en 7 colegios diferentes, hasta los de mayor necesidad. ¿Porque te expulsaban de los colegios? No, era por la necesidad del servicio público de mi padre. Mi padre lamentablemente ya falleció, él era antropólogo y llegó a ser, por ejemplo, director de la Corporación de Desarrollo de Apurímac. Es por eso que tenía que moverse mucho, sobre todo por las regiones del centro, Apurímac. Es ahí donde estudié un año completo en una escuelita de adobe, multinivel y unidocente, en el distrito de Tambobambas, provincia de Cotabambas, donde está la minera más grande del Perú, sí. En Apurímac. Y sigue tan igual la carretera de 250 kilómetros para llegar al distrito. He llegado nuevamente, políticamente hablando, 3 veces a esa zona. Me he formado en la Marina, he tenido la oportunidad de recibir el más alto reconocimiento en la institución, al ser el primer puesto y espada de honor. Soy oficial calificado en submarinos, no solo del Perú, sino también de Alemania. Me he formado en distintos países, como en Brasil, Estados Unidos, he estado en Grecia, aprendiendo ahí en la construcción. Hay viajes que nunca se olvidan, como el día que Micaela me eligió. Dijo que la hice sentir segura. Hola.
En el camino le pregunté por el casco. Me contó que Cami quiere ser astronauta, que ganó una beca y que todo lo que gana haciendo uñas ayuda a empujar ese sueño. Por eso usa InDrive, porque puede negociar el precio y llevar a su hija un poquito más cerca de las estrellas. Para tu siguiente viaje. Elegir lo justo para ti puede cambiar tu historia. 16 años, a mis 27 ya estaba titulado. Y entonces ese escenario en el que me he formado académicamente y también me he desempeñado profesionalmente ha estado rodeado siempre de gestores y altos gestores públicos. Mis compañeros de carpeta eran alcaldes, eran congresistas. Walter Menchola era mi compañero de carpeta, que él era en ese momento, cuando yo era teniente segundo, era el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de la República. Entonces no soy un marino. Era la escuela de Alan, ¿no? La escuela de gobierno. Alan claro, fundó el Instituto de Gobierno en el año 2002, correcto. Y eso quiere decir de que Herbert Kaller es un marino, sí, un comandante en retiro que ha servido 21 años en la Marina, pero que se ha formado desde hace muchos años, más de 20 años, para este momento. Y he impulsado el Partido Patriótico del Perú a mis 38 años. Ya tenemos 8 años en el escenario, no somos improvisados, no nos hemos caído del catre y hemos pensado que podíamos ser presidentes. La parte buena de toda esta dispersión partidaria es que hay algunos buenos representantes que no son vientres de alquiler, como en mi caso, porque definitivamente, si yo no hubiese podido y no hubiésemos tenido la oportunidad de impulsar un partido político, yo jamás hubiese iniciado una carrera política con esas lacras de partidos que nos están maltratando permanentemente y están llevando a la miseria ahora, y al precipicio a todo el Perú. Yo creo que, es decir, la Marina ha tenido hijos notables y de los otros, ¿no? A mí me llama la atención es por qué es tan mala la representación de la Marina de Guerra en el Congreso. O sea, Cueto y Montoya. Y Tubino antes. Y antes estuvo Tubino, no son precisamente los mejores rostros. O sea, ¿por qué no ha habido un Ribaudo? La gente no dice el puerto de Chancay que es chino. ¿Qué chino? El puerto de Chancay lo descubrió el almirante Ribaudo, claro, y lo desarrolló y lo impulsó y le metió punche. O sea, por eso tenemos el puerto de Chancay, por un marino, sí, el almirante Juan Ribaudo, sí, que antes había fundado la pesquera de diamante, un tipo brillante, emprendedor. ¿Y por qué nos castiga la vida poniendo no a los Ribaudos, a los Cuetos y a los Montoya? ¿Por qué? La respuesta es simple de entender. Voy a responder con estas frases, ¿no? Zapatero a sus zapatos, al César lo que es del César. La diferencia de los almirantes que ha mencionado, ellos han estado en la vida castrense durante casi 40 años y no han tenido esta formación política de muchos años y previamente. Yo sí, desde mis 20 y tantos años he empezado. Yo dije, un presidente de la República tiene que ser un profesional preparado, no solo de oficina, sino de cancha, que conozca las cosas, cómo se hacen las cosas. Debe ser, un presidente debe haber escrito libros, he escrito 7 libros hasta ahora. Un presidente debe hablar varios idiomas, hablo 6 idiomas. Un presidente debe... ¿Seis hablas? O sea, a ver, conozco a nivel avanzado el inglés, el portugués, el alemán, el español, a un nivel intermedio real de escritura y hablado del francés, y conozco la estructura y la gramática del quechua. Entonces, un presidente debe conocer de leyes, por eso estudié la carrera de leyes, hoy estoy agremiado al Colegio de Abogados de Lima. Un presidente tiene que conocer el Perú, por eso he viajado 6 años en estos 8 años de impulso partidario por todo el Perú, 5 meses cada año fuera de Lima, con más de 400 entrevistas en las provincias del Perú. Un presidente tiene que conocer el mundo, si no, ¿cómo podríamos hacer cosas por el Perú e impulsar acciones concretas si no tenemos un nivel de referencia y de comparación? Y al hablar de comparación hay que compararnos con los mejores. O sea, ¿qué queremos? Hay que ver a Austria, hay que ver a Francia, hay que ver a Alemania, porque ellos tienen cosas que nosotros no tenemos teniendo tanto potencial productivo. Alemania dice, si tuviésemos la región Loreto es del mismo tamaño de Alemania. Ojo, ellos dicen, si tuviéramos Loreto como región nos comemos el mundo. Y Alemania tiene una producción, un Producto Bruto Interno de 5 trillones de dólares, nosotros 0.3. Ojo, y ellos no tienen el potencial productivo que nosotros tenemos en el sector forestal, en el sector energético, agrario, minero, pesquero, marítimo portuario, turístico, cultural. Usted lo ha mencionado, el almirante Ribaudo. Y después, quienes han tomado la batuta del almirante Tejada, por ejemplo, Carlos Tejada Mera, ha sido espada de honor y primer puesto de su promoción. ¿Qué estamos esperando? ¿Que Corío se inaugure de acá 20 años o 10 años?
el Partido Patriótico del Perú, así como está establecido en la Constitución política, debe de intervenir y debe de impulsar el Estado la generación de riqueza. No vamos a estar esperando que buenas mentes y mentes proyectadas con visión global entren en acción recién para ver nacer el puerto de Corío que está en Arequipa. Claro. No, el Estado debe inmediatamente activar toda su maquinaria que tiene y su poder y su estructura para que en 2 años se esté inaugurando el megapuerto de Corío. Eso no significa que el Estado opere el megapuerto, no significa que el Estado invierta en el megapuerto, significa que el Estado impulse para que el megapuerto sea realidad rápidamente. Ahora, estamos nosotros en medio, vamos a levantar un poco el nivel porque es difícil conversar estas cosas con algunos políticos, ¿no? Pero el Perú tiene en este momento la entrada al Asia-Pacífico, con el puerto de Chancay, con el mismo puerto del Callao que está como repotenciándose, y con lo que viene que es el puerto de Corío, ¿no? Y tenemos el mineral que el mundo necesita, ¿no es cierto? Tenemos los productos de agroexportación que el mundo necesita, tenemos la capacidad de producir energía no solo por el gas, sino por las energías renovables que son fantásticas. El Perú tiene la más alta radiación del mundo, sobre todo en el sur, en Arequipa y Moquegua. Es decir, tenemos un potencial turístico extraordinario, tenemos todo lo que el mundo necesita hoy, ¿no? Pero no tenemos los políticos. Claro, no tenemos los políticos, pero ¿qué es lo que ha generado esto? Que hay una presencia china importante en el Perú. Sí. Y los gringos están espantados con la presencia china y los chinos los gringos no quieren que entren los chinos, pero tampoco quieren mojarse. Porque ellos están ocupados en que primero es América. O sea, perro el hortelano. Pues. Claro, primero no somos nosotros, dicen los gringos. Entonces toda la plata debe invertirse allá, toda la industria debe ser norteamericana, hay que desmontar todo lo que se ha hecho afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estar sentados mirando? No hay forma. Y si vienen los chinos, decirles no. Como dicen, America Great Again, ¿no? Nuevamente, América grande. Grande otra vez. Pero América somos nosotros. Por eso cuando me dicen de los americanos, ¿cuáles los 21, 22 países? O Perú está en Asia, o está en el Medio Oriente. Y la cultura más grande que hemos tenido ha sido la cultura inca, ojo, y antes Chavín. O sea, los americanos que dicen ser y llamarse así, los gringos, es una cultura reciente que han llegado los ingleses y los vikingos y todo eso. O sea, al hablar de historia del Perú, es una gran potencia cultural y que la debemos de aprovechar. No puede ser posible que tengamos 2.5 millones de turistas al año. En su mejor época hemos tenido 4.5 antes de la pandemia. México tiene 60, 70, 80 millones. Francia, 80, 90 millones. Uno dirá, pero es que es Francia, un ratito. Es que es México. Eso depende de las políticas públicas, de la visión del Estado. Si tenemos, y lo voy a decir, y he tenido la oportunidad de estar 9 veces en el extranjero, tengo experiencia, ignoti nullo cupido, quien no conoce no ama, tanto vagoneta del Ministerio de Relaciones Exteriores y también representante del Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior en el extranjero. ¿Qué hacen cuando están en el extranjero, más allá de cumplir con su misión de estudios o comisión del servicio? Ellos deberían estar promocionando la potencia económica de producción y cultural del Perú ante el mundo. Escuché a Rodrigo Paz, el presidente recién electo de Bolivia, hablando en una entrevista con Fernando del Rincón de CNN, sobre las cosas que iba a hacer, ¿no? Porque ha sido sorprendente la victoria, porque estamos de Rodrigo Paz porque estamos como en un péndulo donde tienes que escoger entre la izquierda y la derecha, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que escoger entre esos extremos? ¿No es cierto? Que además son excluyentes, que han generado un clima de odio, de confrontación en nuestros países. Bolivia ha decidido con sabiduría, porque ha elegido un presidente de centro, que recoge todo lo bueno del liberalismo, pero por el otro lado tiene un sentido de lo social y de gobernar para los ciudadanos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me pareció impactante, él dice, yo no necesito embajadores que vayan a eventos, a sus tías. Claro, yo necesito embajadores que me traigan inversiones. A su parrilla de fin de semana. Claro, necesito gente que mueva la economía, ¿no? Así es. Ahora, nosotros tenemos de esos, ¿ah? Tenemos de esos, o sea, yo tengo un amigo, no porque sea mi amigo, el embajador Jaime Pomareda, que fue el que estuvo metido en la PEC, y que es decir, a partir de eso se han logrado cosas extraordinarias con los tratados de libre comercio, es decir, puedes tener una diplomacia, pero a mí me llama la atención que ese es el chip del nuevo presidente
boliviano, decir, hay que cambiar el papel de la Cancillería. La Cancillería claro. tiene que ser una máquina de traer inversionistas. Claro, don Nicolás, es que esto es como lo del ministro del Interior, que ya se dio cuenta porque aprendió de nuestros mensajes permanentes que decimos, ¿qué hace un policía formado integralmente durante 3 años tocando un pito en un semáforo? Eso lo decimos de hace muchos años. Eso no se entiende, ¿no? ¿No? Y por eso han tomado la decisión. Ya, Entonces, pero ya estamos entrando a lo, claro, que haría Herbert Kaller muy probablemente si fuera presidente. el actual presidente de Bolivia haya escuchado los mensajes y las propuestas del PPP que vienen de hace 8 años. Es que es la verdad. Sí, pero también pueden ser, es decir, sus propias ideas, Sí, ¿no? también. Es hijo de un político que en paz descanse, Jaime Paz Zamora, que era un tipo muy interesante también, ¿no? Entonces, yo lo entrevisté al padre, a Jaime Paz Zamora, cuando era presidente. Qué bien, bueno, oye, el abuelo también fue presidente. Sí, viene todo de un linaje presidencial. Pero a lo que voy es esto, o la pregunta que quería hacer es esta. ¿Por qué fundar un partido propio y no afiliarse a alguno de los existentes? ¿Porque ya no tienen arreglo? ¿Por qué? En primer lugar, no hubiesen dado la oportunidad de que un rostro nuevo, preparado, diferente, pero sobre todo honesto entre. ¿Por qué? Porque se aplica y se cumple un principio universal, que es la ley de la semejanza. Las lacras se unen entre sí, la lacra llama a la lacra. Imposible. Por eso... tú te puedes tutear, ¿no es cierto, Herbert? Sí, pero yo igual le voy a decir don Nicolás, porque es parte de nuestra formación. Por lo viejo que soy. No, por el respeto. Hablando de la formación, el almirante Ribaudo, yo lo conozco por razones familiares, porque es una de sus hijas y su yerno, bueno, y mi mujer conoce a esa familia, a los hijos desde niña, ¿no? Desde chicos. Él escribió un libro que era el Manual de Conducta del Oficial de Marina, que era un librazo así, donde te da instrucciones sobre todo lo que un oficial de Marina tiene que hacer en cualquier circunstancia. Estas cosas de locos. Así como hay un escaño de grado, deberían aprender de memoria ese manual en el Congreso de la República, ¿no es cierto? Como asistente pedicurista. Estarían jalados. Ya, pero, o sea, tú dices, no hay esperanza con los partidos existentes. O sea, la política tiene que refundarse con nuevas organizaciones políticas. Por supuesto, Nicolás, y no es porque simplemente lo diga, eso se puede demostrar claramente con la realidad. A ver, la triste realidad a nivel nacional se da porque no han cumplido y no han hecho lo que han debido hacer las autoridades en los distintos niveles de gobierno. Este año 2025 tenemos un presupuesto de 250.000 millones de soles, 55.000 millones para las regiones, para las gobernaciones, 35.000 millones para los municipios, entre los provinciales y distritales. Pregunta, ¿qué región podríamos nosotros tomar como referencia de gran desarrollo nacional? Ninguna. ¿Y quiénes son las autoridades, tanto regionales como subnacionales? De esos partidos lacrosos que han llegado siempre y no han hecho nada. Y de movimientos regionales. Es correcto. Claro, el problema es que los movimientos regionales surgieron como alternativa ante los partidos y terminaron siendo la mayor parte de ellos iguales o peores. Y la mayoría procesados, condenados, sentenciados, incluyendo las cabezas de nuevos partidos que quieren y pretenden llegar al poder. Ya, pero tu conclusión, ¿cuál es? O sea, que los viejos partidos tienen que morir y hay que crear una nueva clase política. Sí, claro, porque es como que la fuente de agua está contaminada. Lo que va a llegar después va a seguir siendo contaminado, entonces hay que renovar esa fuente. Y por eso saludo la participación y la presencia de los nuevos actores políticos, los nuevos partidos, pero que no sean pues aquellos que han hecho cosas indebidas para poder llegar a inscribir un partido, como por ejemplo los que han utilizado su cargo dentro de las municipalidades para impulsar un partido, debiendo haberse dedicado ¿a qué? A impulsar políticas públicas de desarrollo de su comunidad. Eso no está bien. Si desde ahí se permiten esas cosas, ¿qué podríamos esperar después? Ya, pero ¿por qué, por ejemplo, no, o sea, qué piensas tú de Keiko, por ejemplo? ¿Qué pienso yo de Keiko? Si podemos revisar rápidamente los más importantes líderes. Bueno, simplemente ha demostrado, porque ella es la que lidera un partido que ha tenido 72 congresistas en su momento, ella lo que ha debido hacer es acompañar adecuadamente a un gobierno que fue elegido y no querer patear el tablero, afirmando que no hubo legitimidad en esa elección. Si Keiko Fujimori en ese momento, cuando tuvo 72 congresistas, cuando les eligió a PPK, acompañaba y exigía al gobierno que se hagan las cosas bien por el bienestar del Perú y del desarrollo nacional, en la siguiente elección era presidente de la República. Pero hacer la pataleta, no querer aceptar ese resultado
y decir que esa obra no se debe hacer porque lo debe hacer el gobierno de Fuerza Popular, esa es mediocridad en la política. Eso no se debe y de permitir. López Aliaga, cuando hablabas de los que han usado su papel de alcaldes, ¿te referías a él? Bueno, él dijo, al igual que Dina Boluarte en Puno, no, si vacan o se va mi presidente, me voy con él. ¿Dónde terminó? En Palacio de Gobierno. Dijo lo mismo. Él dijo lo mismo, mi palabra vale oro. Cuando le preguntaban, pero usted no va a renunciar si para las presidenciales, no, mi palabra vale oro. ¿Qué oro vale su? ¿Dónde están sus 10.000 motos que dijo? ¿Dónde está su tranvía? ¿Dónde están los teleféricos? ¿Dónde está la potencia mundial? Y lamentablemente va a ser un estigma que nos va a generar a nosotros, porque el lema del Partido Patriótico del Perú es por un Perú productivo, próspero y potente. Entonces van a relacionar a Porky y van a decir, Porky decía lo mismo de la potencia de Lima y miren lo que es. Entonces, lamentablemente han demostrado incapacidad. Una cosa es saber producir, otra cosa es ser lobista. Y para mí, Porky no es un empresario, es un lobista. Eso es lo que es. Y los otros, por ejemplo, en las encuestas figuran, porque están las encuestas, fíjate, regresando a Bolivia, Rodrigo Paz, según las encuestadoras, tenía 8%. Sí, y terminó con 32. Ganó con 32. Sí, claro. Pasó a la segunda vuelta con 32. A ver, si alguien me puede explicar cómo alguien puede tener, o sea, 4 veces los votos que las encuestas decían. O sea, que es una locura. Pero lo mismo se repite acá. Ninguno de los presidentes que ha llegado estando en las encuestas ahí en la vanguardia, en la proa, como decimos en la Marina. Adelante, ¿no? Por eso nosotros no nos preocupa. Ya estamos apareciendo en algunas encuestas, como Datum, por ejemplo, que sacó. Ya reconoce usted a quién reconoce como un personaje político. Claro, pero ¿cómo haces campaña si no tienes acceso a los grandes medios? Porque para los llamados grandes medios existen los del establishment, ¿no es cierto? Los candidatos son Porky, Keiko, por ahí están dejando entrar a Álvarez, Vizcarra está empujando para entrar. Pero ya entró, ahora resulta que el hermano, que ya está electo, ya van a presentar a Mario Vizcarra de candidato porque creo que ya se dieron cuenta que no van a pasar y ya aparece en las encuestas. Pero, ¿qué puede hacer alguien como Herbert Caler para existir en términos políticos ante el electorado? Lo que estamos haciendo en estos momentos. A nosotros no nos importan los grandes medios de comunicación, nos importan los mejores y los buenos medios de comunicación. Yo cambio mi emisora cada vez que estoy en el carro o en la oficina entre RPP 95.5 Exitoso y lo escucho todas las mañanas. Por nombre inteligente. Por la realidad, y también Vital, escucho Vital, porque tienen buenos programas políticos, noticieros, pero sobre todo el mensaje es claro, el mensaje es real, el mensaje es... Level, deja una huella imborrable con Fleur Divine. Una fragancia floral frutal con alta perfumería francesa. Para la mujer admirable e inolvidable que convierte lo simple en extraordinario. Level. Está empezando a abrir puertas de medios de comunicación porque considero que el Partido Patriótico del Perú, no por el nombre del partido, sino por lo que hace el partido y por el mensaje de la candidatura presidencial clara, una persona formada, preparada, pero sobre todo que quiere lo mejor y puede hacer cosas por el Perú. Ya nos están empezando a identificar y también a convocar. Ahora, a mí me llamó la atención porque ha habido gente, yo creo bien intencionada, que ha pretendido hacer política, como Carlos Añaños, digamos, ¿no? Un empresario súper exitoso, una familia de emprendedores súper exitosos, internacionalmente incluso, pero creo que cometió el error de, en vez de constituir su propio partido, tratar de asociarse con un partido ya existente y terminó como ya sabemos cómo terminó, ¿no es cierto? Varias personas se sentaron conmigo pretendiendo impulsar la figura de Carlos Añaños, no solamente él, Ricardo Márquez se sentó conmigo como 5 veces, Hernando de Soto 3 veces, Carlos Anderson 2 veces, tuvieron que activar ahí a excomandantes generales y amigos que tengo. Porque tú tenías la inscripción. El primer partido inscrito, 29 de marzo del 2022, y yo le decía, si son tan capos, ¿por qué no inscriben un partido y vayamos a la contienda electoral? Porque es como si dijera, yo soy un gran general, un gran almirante, pero no tengo mi flota. Lo primero que tengo que tener es mi flota. Julio César salió adelante. Eso es lo que no se entiende, ¿no? Porque alguien como Hernando de Soto o el propio Carlos Añaño, que son personajes importantes, con recursos, con seguidores, con gente que los admira, pero ¿por sin qué no acción, hicieron, sin acción no hicieron política? sus propios partidos y no terminar diciendo,
me han traicionado porque es que le faltaba, están metiendo a cualquiera en las listas. Es que le faltaba lo más importante, acción política partidaria, y eso no es fácil hacer. Conozco mucha gente con mucho dinero y con gente que no ha podido inscribir un partido. Nosotros con pocos recursos lo hemos hecho, los primeros. Eso es lo que se proyecta como Partido Patriótico del Perú en el escenario nacional. ¿Cómo Herbert Caler y los patriotas lograron esto? Si lo hemos logrado en esas circunstancias, en plena pandemia, arriesgando muchas cosas por el bien del Perú, porque la patria para nosotros es nuestra segunda madre, donde hemos nacido y donde vamos a morir. ¿Cómo no podríamos cambiar la realidad nacional teniendo toda la estructura del Estado? Ahora, se necesita equipo, ¿no? Sí, claro. Es decir, no basta con tener ideas. ¿No? Que además, la verdad, nosotros estamos preparando una secuencia hace tiempo, ¿no? Que hemos estado dándole vueltas y vueltas y estamos aliándonos con alguna gente interesada en lo mismo, que se va a llamar Proyecto Plan Perú, que sale en un par de semanas al aire la primera edición, el primer capítulo. Y que trata de algo más simple, muy simple quiero decir, lo que éramos, lo que somos y lo que podemos ser como país. Y te caes de espaldas, o sea, en todo. O sea, ferrocarriles, ¿quién tuvo ferrocarriles antes que nadie en Sudamérica? Nosotros. ¿Cuántos ferrocarriles tenemos? Te sobran los dedos de la mano para contarlo, ¿no? Y en todos los terrenos, fábricas de automóviles, la primera fábrica de automóviles se hizo acá, lo hizo Ford. ¿Y dónde está nuestra industria automotriz? En Corea, de ahí traemos lo caro, de Japón, de la China, ¿no? Es que justamente... Es que es impresionante lo que se puede hacer ahora. Las ideas están ahí, lo que se puede hacer como país está ahí. El problema es, ¿quién lo va a hacer? Porque esta gente, la mayor parte que está en campaña, yo he entrevistado un montón, no tienen idea. Sí, lo que pasa es que el quién debe ir con el... No solamente el quién, sino si tiene experiencia. Si tiene experiencia de haber emprendido negocios formales, en el escenario comercial, empresarial peruano, en donde el Estado no solamente está de espaldas, sino está en contra, con su famosa SUNAFIL, con su SUNAT, persiguiendo al empresariado, sobre todo al micro y pequeño. El micro y pequeño emprendedor somos más de 8 millones en el Perú, que generamos 12 millones de puestos de trabajo y movemos 4 veces lo que mueve la minería a nivel nacional, el 40% del Producto Bruto Interno, ojo, 40%, eso significa 120.000 millones de dólares. Entonces, lo que usted mencionó al principio, no se trata de elegir a alguien de derecha o de izquierda, sino al centro. En el caso del Partido Patriótico del Perú, y lo que debemos y vamos a lograr en el futuro, es que a nivel internacional empiecen a nacer propuestas patrióticas políticamente hablando. ¿Y qué significa eso? Lo que se debe de impulsar es la producción nacional. Ojo, pero para impulsar la producción nacional hay que hacer cosas muy simples. Ejemplo, debemos de tener comisiones en el Congreso de la República de expertos en la cancha real en temas forestales, energéticos, pesqueros, mineros, marítimo, portuarios, y no esas comisiones que no sirven para nada. Así tendríamos Corio en 2 años inaugurándolo. Segundo, ¿qué es lo que necesita una empresa o una persona para poder emprender un micronegocio? Capital. Pregunta, ¿podemos nosotros acceder al capital en el sistema financiero actual? No, porque ¿qué nos dicen los bancos? No, tienes que tener por lo menos 2 años de existencia y estar en azul, sí, si no, claro, no te presto. Ahí traigamos al recuerdo a un premio Nobel de la Paz, Mohammad Yunus, un economista que empezó con el padre de los microcréditos en Bangladesh, que antes era parte de la India y Pakistán. ¿Y por qué? Porque con $10, $15, $20 permitía salir adelante, sobre todo a las mujeres con sus micronegocios. ¿Qué es lo que se requiere para impulsar la producción nacional? Justamente el capital de trabajo. ¿Y qué es lo que propone el Partido Patriótico del Perú? 2 cosas importantes en ese sentido. Primero, traer bancos del mundo, Alemania, Corea del Sur, Francia, en donde los intereses no bajan del 5% anual. Y por otro lado, inyectar el crédito MIPE para la micro y pequeño emprendimiento en el Perú, el 2% del presupuesto nacional, que para este año serían 5.000 millones de soles. Muchos van a decir, ¿pero cómo? ¿Quiere regalar plata? No, es incentivar y activar los micromotores productivos a nivel nacional. ¿O prefieren que se regale la plata como lo ha hecho Vizcarra en su momento, o con los bonos Yanapay? Claro, de Vizcarra iba a preguntar, porque está ocurriendo un fenómeno que ha asustado hasta el Jurado Nacional de Elecciones. No sé por qué el jurado ha hecho eso, prohibir que lo pongan Vizcarra en las encuestas. Se trata de preguntar a la gente por quién votaría y la gente responda, ¿no?
Pero, ¿qué cosa es lo que ha logrado Vizcarra? Vizcarra ha logrado capitalizar la molestia que hay con los políticos, y en particular ahora con el Congreso y con la presidenta Dina Boluarte, que ahora no está. Como en Gerí, la cosa cambió un poco porque es más presente, más cercano a la gente, ¿no? Pero ha logrado capitalizar esa simpatía. Pero por ¿no? los bonos que ha entregado permanentemente. Yo he leído muchas veces y he escuchado de personas decir, por lo menos él me ha dado plata, me ha dado un bono, los otros no me han dado nada. Entonces no están viendo la curva y el crecimiento del endeudamiento externo. En un año en este gobierno lacroso, más de 10.000 millones de soles de endeudamiento. Estamos llegando ya al 40% en relación al Producto Bruto Interno, que eso es, estamos hablando de que vamos a llegar a 120.000 millones de dólares de deuda externa. Ahorita estamos en 90.000, un poco más. Lo que la ciudadanía debe de escuchar y la obligación de los políticos y los candidatos presidenciales debe ser, este es nuestro nivel de deuda y la voy a bajar a este nivel. Este es nuestro nivel de producción, de Producto Bruto Interno, y lo voy a subir a este nivel. Este es el desempleo y lo voy a bajar a este nivel. Estas es nuestras reservas internacionales y la voy a subir a este nivel. Pero explicando el cómo, qué va a hacer, en qué momento y cómo, en cuánto tiempo. El problema es que pueden decirlo algunos, pero no necesariamente tienen experiencia. Ahora, Herbert Caler tiene equipo, ¿sí? De gente. Sí, claro, no tendremos en estos momentos a los 1.500 altísimos funcionarios que dirigen todo el aparato estatal, pero ¿cómo hace una gran empresa? Bosch, por ejemplo, una empresa alemana, tiene 400.000 trabajadores. IKEA, que trabaja en todo lo que es muebles, ¿no? Danesa, sí. 150.000 trabajadores. Ellos tienen una sucursal en Bogotá. ¿Y por qué no hay una en Loreto? Tenemos 5 regiones con un altísimo potencial forestal. Pero ¿qué hacen esas empresas? Contratan a los headhunters. Claro, hay un entorno del escenario político, partidario, y también de pensantes y personas que han demostrado tener conocimiento en el tema político y de representación, pero eso no basta. Hay que traer a los mejores. Y para atraer a los mejores hay que ayudarnos de los mejores. Y en ese sentido, las grandes empresas que se encargan de reclutar a las personas que requieren esas grandes empresas y que cumplan un perfil determinado, por algo existen. Y por algo se trabaja de esa manera. Es lo mismo que hay que hacer el Estado. No podemos... O sea, primero ganar el gobierno. O sea, porque hay un fenómeno bien interesante. Yo hablo, y he estado hablando en los últimos meses, sobre todo por el proyecto Plan Perú, con técnicos, con gente que conoce cada uno de sus rubros, ¿no? Uh-huh. Y es impresionante, sí, porque claro. te tienen la respuesta para todo. Lo que hay que hacer, 1, 2, 3, 4... Sí, por ejemplo, Sodexo es una empresa francesa, ¿no? De logística, operador, que está en las minas y todo. Ellos tienen 5 gerentes de operaciones. 2 compañeros míos de la Marina, que no tienen ni la mitad de mi perfil académico profesional, gerente de operaciones de Sodexo. Conozco compañeros míos y marinos bien formados que son gerentes de empresas de instituciones grandes. A lo que voy es a esto, que es gente que tiene mucho conocimiento e incluso tienen la calificación para que si tú los convocas y se comprometen con su sector, le dan vuelta a este país en esa área, en minería, en pesca, en lo que quiera, en turismo. Pero cuando le dicen, ¿por qué no te metes en política? No, la política es un asco, la política... No. Por un lado, ¿ya? Uh-huh. Y por el otro lado está la gente que es la representante. Hoy día, por ejemplo, hablaba el dirigente del SUTEP, ¿no? Que dicen que no están bien representados en el Congreso porque los que han entrado en representación del magisterio no los representan, como la congresista esa a la que le hacían la pedicure, en una vergüenza, ¿no? Pero esta gente dice algo que también es legítimo, que ellos también quieren estar representados en el Congreso, ¿no? O sea, que ellos quieren que su voz sea oída, que sean parte de la toma de decisiones, que no venga gente a decir, yo voy a decidir por ti, sino que ellos participen. Entonces, ¿cómo hacer para convencer a esa gente? Sí, o sea, pongamos, Herbert Caler se convierte en el tsunami Caler y gana las elecciones. ¿Tú crees que puedes ganar la confianza de esta gente? Sí, porque nuevamente se aplica el principio y la ley de la semejanza. Qué buen profesional, bien proyectado y con principios quisiera formar parte de un gabinete tipo Dina Boluarte o de Castillo, que no estaba preparado para eso. Nadie quería entrar. Nadie. Y lo mismo con Gerí, va a pasar lo mismo. Entonces, es muy simple de entender. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Si a mí me hubiesen llamado para ser ministro de Estado, les hubiese dicho, no, papito, muchas gracias. No. Además, la proyección del Partido Patriótico del Perú es llegar a la presidencia y convocar a los mejores a nivel nacional e internacional. Cuando yo decía abrir las puertas del mundo comercialmente es tener un representante comercialmente hablando del Perú en los 16 estados alemanes, en los 50 estados estadounidenses. Pero todo lo que estamos hablando y todo lo que hay que hacer en el Perú es imposible si seguimos en esta crisis de inseguridad. Es imposible a estas alturas en el Perú hacer nada porque estamos agobiados por la crisis de inseguridad. Tenemos 7 propuestas concretas. Primero, se tiene que declarar la guerra contra la criminalidad y eso nos da el marco jurídico constitucional. Pero para eso, las Fuerzas Armadas deben estar al mando de la Policía Nacional del Perú. Eso está claro. No que acompañe a la policía. Que esté tú dices al mando, que dirija. Que lidera, hasta limpiar esta lacra, cuando hayamos hecho la tarea de la policía, que para orden y seguridad en el Perú se inyectan 15.000 millones de soles, ¿ah? ¿A dónde se va? Entonces, como no han cumplido su tarea, le vamos a tener que hacer la tarea a nosotros. Cuando lo hagamos, listo, que continúen. Segundo, se deben de transformar las cárceles en centros altamente productivos. Yo he tenido la oportunidad de cuidar a los del más alto ranking, por eso en el CEREC, el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Marina, he cuidado 2 años diferentes, un mes completo. Hacía guardia las 24 horas, al día siguiente de chofer, hasta las 6 de la tarde, y recién al día siguiente, en un día de descanso. Por eso es que decimos, ¿por qué es que los policías tienen que estar tocando un pito en un semáforo? Los policías tienen que estar cazando a los delincuentes. Es un mal manejo de los recursos humanos y de los recursos logísticos del alto mando policial. Tercero. ¿Qué más se debe hacer? Los miembros los licenciados de las Fuerzas Armadas son los que deben ser los trabajadores de seguridad del Sistema Nacional Penitenciario, del INPE, porque ellos ya han pasado por un proceso de formación. Han servido al país durante 2 años y si se han licenciado, o sea, han terminado, es porque han cumplido todo, porque los que no han pasado los filtros han salido del sistema y no se han licenciado. Licenciado significa he terminado. Me he entrenado 3 meses, he estado en el campo de batalla, he defendido a mi país en diferentes frentes y de diversas formas y estoy preparado para estar en el INPE, porque todo lo que pasa en el INPE, usted lo menciona, ¿de qué sirve que el presidente encargado vaya y camine media hora, 1 hora en requisas, cuando lo primero que debe hacer es, si hay celulares, si hay droga, si hay cosas indebidas en los penales, es porque los de seguridad lo han permitido? Entonces, eso está claro, y de eso hemos hablado con Iván Paredes, que lo han criticado porque está sacando gente, y él dice, ¿cómo no lo voy a sacar? El presidente que ha debido de ordenar, inmediatamente purga, pum, incluyendo al director del centro penitenciario. Porque ellos lo han permitido. Pero es lo que están haciendo. Pero rápidamente. Pero eso no lo ha dicho pues el presidente. No, pero lo ha dicho Iván Paredes. Esta mañana lo ha dicho Iván Paredes. Después, ¿qué más se debe hacer? Se debe prohibir la postulación de jóvenes a la Policía Nacional del Perú que tengan familia con antecedentes delictivos. ¿Por qué? Porque terminan dentro del sistema en la Policía Nacional del Perú y si tengo un familiar, no voy a yo casarlo a él. Lo que voy a hacer es más bien protegerlo. Otro punto. Voy a cubrirlo. ¿Qué más? Los miembros de las Fuerzas Armadas, los licenciados deben de ser los agentes de seguridad en las municipalidades. Personas formadas, capacitadas y entrenadas para poder enfrentar esa situación. Entonces, nuevamente, no se trata de tener militares en las calles con un arma ahí parados, en un paradero. No. La operación rastrillaje, tienen que entrar a las zonas, por inteligencia se sabe dónde están. Pero tienes que tomar el control territorial de las calles y garantizar que haya el patrullaje permanente, así que actúe ante cualquier sospechoso o responda rápido ante cualquier delito. Y normalmente vemos que son jóvenes quienes están cometiendo estos delitos, de extorsión, sicariato, robo, ¿no es cierto? Entonces, una propuesta real y que se puede hacer con un enfoque diferente se debe aplicar el servicio militar obligatorio, pero para los jóvenes que ni trabajan ni estudian, porque un muchacho que ya está trabajando o ya está estudiando tiene una proyección de vida, no le hace daño a la sociedad. La última vez que se habló, me imagino que ahora después del censo lo van a decir, en el Perú había 1.500.000 y tantos ninis, ni estudian ni trabajan. Ahora estamos claros que son más. Ahora son como 2 millones, correcto, porque hay 2.700.000 nuevos votantes, ¿no? Ahora van a votar. Ahora, ¿y los extranjeros? Bueno, los extranjeros, hay gente que dice, la culpa de todo esto lo tienen los venezolanos. Es parte del gran problema.
Y el problema de la migración sin control y que se haya permitido esto, y muchos dicen, pero ellos nos han recibido. Sí, pero éramos 200.000 peruanos en Venezuela en ese momento, no más de 2 millones. ¿No? Ahora, ¿tú crees que hay que Y ese retirarse? es el efecto PPK. ¿Tú crees que hay que y retirar? Ricardo. Claro, PPK fue un Y Ricardo. irresponsable, abrió las puertas y Irresponsables, claro. pensando que eso iba a terminar Entonces, en de 6 que meses. digan, hay que recibirlos, bien. Pero tú crees que hay que, por ejemplo, gente que dice hay que salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿tú crees que eso tiene algún sentido? ¿Sirve para algo? Más sentido tiene, primero, reformar el sistema de justicia, que eso significa, uno tiene que apalancar las instituciones del Estado. Uno de los 9 principios del Partido Patriótico del Perú es respetar y fortalecer la institucionalidad. ¿Cómo vamos a fortalecer la institucionalidad si se disminuye el presupuesto asignado, por ejemplo, al Ministerio Público y al Poder Judicial? Todo lo contrario a lo que debería pasar. Deberían acelerarse los procedimientos, debería aplicarse tecnología, inteligencia artificial, deberían reducirse los procesos en los códigos procesales, las sentencias deben ser rápidas, usted lo ha mencionado, 30-33% que no están sentenciados y están en las cárceles, más de 100.000 que nos consumen casi 1.000 soles por persona, por reo, 1.000 soles por reo al mes. Ojo, casi un sueldo mínimo. Casi un sueldo mínimo, 30 soles por reo al día. 30 soles al día, Al más día, o menos. casi 1.000 soles. No puede ser posible, por eso hablamos de los centros penitenciarios deben transformarse en centros. Gestionar recursos para equipar a la Policía Nacional y mejorar la seguridad es tener compromiso con el Perú. Invertimos más de 80 millones de soles para fortalecer la seguridad. 180 camionetas, 100 motos, chalecos antibalas, radios Tetra y drones de última generación para proteger a nuestra población. Construimos el laboratorio de criminalística más moderno del Perú y dotamos de recursos. Es decir, hemos llegado a un punto de colapso, ¿no? Sí, pero no son las capacidades de los centros penitenciarios, son las capacidades de quienes nos representan y toman decisiones. No puede ser posible que no se entienda cuál es el principio rector del Sistema Nacional Penitenciario, que es el principio de resocialización y que se basa en tres ejes principales: la reeducación, la rehabilitación y la reinserción del penado en la sociedad. ¿Cómo lo rehabilito si está vagando todo el día? Don Nicolás, ¿usted cree que cuáles son las características de un delincuente? Es un desordenado, probablemente es un fumón, es un borracho, drogadicto, no respeta a nadie, genera problemas en su propio entorno. ¿Usted cree que va a querer terminar en una cárcel en donde va a levantarse a las 5 de la mañana, a hacer pero deporte, tú eres consciente, baño, agua helada, producción? No va a querer delinquir. Tú vas a entrar en la competencia porque hay una competencia, quién es el más Bukele o el más Milei, ¿no es cierto? Es una competencia. A mí me sorprende lo de Milei, porque las cosas que está haciendo Milei las hizo Fujimori en el 92-93, o sea, novedad no es. No sé cómo alguna gente dice, hay que hacerlo de Milei, ya lo hicimos ya. El problema es que se hizo mal y hay que corregirlo. Lo que pasa es que cuando no se sabe, se habla así, y eso viene del consenso de Washington, y eso lo aplicó mucho antes Chile. Y por eso salió adelante y fue la estrella de Latinoamérica. Ahora, lo otro es, hay que hacer la de Bukele, ya, ¿no? A lo bestia, ¿no es cierto? Pero... hay que hacerlo de los incas. Más bien. Con los Sancayhuasi. Los Sancayhuasi eran los centros justamente del terror, que eran las cárceles. Y su concepción era muy simple de entender. Hay que alejarlos de lo que más quieren. ¿Y qué es lo que más quieren? El entorno personal, el entorno familiar. Y mientras más graves los delitos, más alejados, más lejos y menos contacto. Y tenían una muerte lenta, pero trabajando, produciendo. Ellos, yo he escuchado a ex candidatos presidenciales decir, Amayú, Yamaqué, Yamasúa. No, hay que mirar lo positivo de todo. Y los incas trabajaban con esta filosofía. Ayinta Ruguay, hazlo bien. Ayinta Yachay, aprende bien. Ayinta Munay, quiere bien. Ellos iban del pensamiento a la acción. Yo soy cusqueño. Yo Japas Cuscomanta Cayani, hijo de una purimeña andahuaylina, ¿no? Linda andahuaylina, en Talavera, e hijo de un cusqueño, mi padre. He nacido en Huanchac, en el distrito de Huanchac, en Marcavalle. Por mis venas corre sangre inca y sangre chanca. Pero sobre todo de un ciudadano que quiere y puede hacer cosas por el Perú. Porque, ¿saben qué? Quisiera decir algo muy importante acá. Tenemos que ir terminando. ¿Qué gano? ¿Qué gano, don Nicolás, haciendo esto? Los fines de semana podría estar en los mejores clubes que tiene la Marina, y ustedes lo saben. Campestres en Chosica, el Remanso o el balneario de Ancón, el mejor club de playa que hay en el Perú, es la verdad. Lindo. Los que han ido, los que son del regata, se han maravillado cuando han entrado a esos clubes. ¿Qué hago yo dedicándome 8 años todos los días en esto?
Lo único seguro... ¿Cómo se financia eso, Herbert? Nosotros hemos ido trabajando, primero, con... a eso se le llaman actividades proselitistas de generación de fondos, por ejemplo, parrilladas, polladas, desayunos, almuerzos partidarios con conferencias patrióticas, rifas, ¿no? Pero eso nos genera una parte de lo que se necesita. Otra parte de lo que algunos miembros del partido y simpatizantes han podido aportar. Todo eso se registra porque firman un recibo de aportantes. Este es el efecto, pues... Keiko, es la verdad, ¿no? Que no está mal. No son cócteles como los de Keiko, ni aportantes mentirosos. ¿Por qué? Porque uno debe de informar 15 días antes de la ejecución de la actividad proselitista. Un funcionario de OMPE está presente en esa actividad y máximo 7 días después se informa el resultado, o sea, cuánto uno recaudó. También hay aportes de miembros del partido, de algunos dirigentes, de algunos miembros que también van a estar en la contienda electoral. Y eso... Pero ustedes no tienen la práctica eso de vender las curules, de vender los puestos. O sea, es que es un negocio tener un partido político. No, en nuestro caso, menos del 10% de futuros candidatos ha aportado al partido algo. O sea, no es que vas para allá, tienes que... No, eso no. Lo que se hace es, este es el escenario, esta es nuestra flota partidaria política, ¿qué es lo que necesitamos? Esto, ¿cómo trabajamos? Cada uno tiene que entrar en acción y demostrar su compromiso y mérito partidario haciendo cosas concretas, no hablando. Tú eres consciente, Herbert, que no la tiene fácil, ¿no es cierto? No, pero miren, y eso les voy a comentar, yo soy un ejemplo vivo del negacionismo, ¿ah? De lo imposible. A mí me han dicho en distintos momentos que estaba loco, que no sabía lo que hacía y que lo que iba a hacer no iba a lograrlo. Desde entrar a la Marina de Guerra del Perú. El entorno me decía que yo no servía para ser militar. Entré solito, sin ninguna llamada, terminé siendo el número 1 y el espada de honor. Torta en la cara. Segundo, ¿no? Cuando impulso el Partido Patriótico del Perú, estaba loco, no tenía experiencia, no sabía lo que hacía y no sabía dónde me metía. Torta en la cara, primer partido inscrito. O sea, muchas situaciones en mi vida en donde me han querido otros actores externos poner barreras, yo no lo he permitido y he seguido adelante. Además, esto lo hacemos con mucho amor por la patria, independientemente del resultado. No por no haber un resultado positivo vamos a decir perdí mi tiempo. No, di todo de mí por mi país y por la gente. Y voy a morir con mi conciencia tranquila. Eso es lo que a mí me importa. Es como cuando una vez de Alemania llamé al escribir mi primer libro sobre el aprendizaje de alemán. ¿Y saben lo que me dijeron? Pero ¿para qué escribes un libro de alemán si eso no se va a vender? Yo no lo hago por la plata, lo hago por contribuir. Así una sola persona use este libro y le ayude a salir adelante en el aprendizaje, me voy a sentir contento. Tú tienes el partido inscrito no ahora, ¿no es cierto? 29 de marzo del 2022. Claro, pero tuviste un proceso sancionador. ¿Qué historia es esa por lo del partido? No, lo que hay es... Y normalmente todos los partidos pasan por eso. Hay algunos procedimientos administrativos que nacen, por ejemplo, y que son revisados en RENIEC. Lo que la ciudadanía tiene que entender es lo siguiente. Si, por ejemplo, hoy día llevamos un lote de fichas de afiliación, son 100 fichas de afiliación. Ese lote se presenta a lo que viene a ser a mesa de partes de atención al ciudadano en el Jurado Nacional de Elecciones, Avenida Bancay, detrás del Ministerio Público. Esa información se va al registro de organizaciones políticas del jurado que está en Jesús María. Y de ahí pasa a RENIEC. RENIEC hace 2 verificaciones. La primera se le llama automática, la data digitada de todo el papel, del formato. En ese proceso, cuando uno no tiene experiencia, y evidentemente una nueva organización que por primera vez está en proceso de inscripción, es su primera experiencia, ¿no? Lo que sucede es estadística. 20%, o sea, 20 de esas 100 fichas vuelan sin haber sido ni siquiera revisadas por la data, por la digitación, porque no cumple el ubigeo, porque se equivocó en una letra, lo que sea. Después de eso pasa a la verificación semiautomática. ¿Qué significa eso? Verifican las firmas con peritos, con verificadores de RENIEC, donde los partidos, si quieren o no, están presentes. Nosotros siempre hemos estado presentes. El 40% en promedio cae, o sea, 40 de esas 100. Se quedó sin 60 fichas de afiliación. Y de ahí se va al ROP, donde verifican si está afiliado a un partido o no, y cae el 10%. Eso normalmente le pasa a los partidos. Entonces la ciudadanía de repente puede pensar de que todas las fichas que se presentan pasan y son afiliados. Nosotros hemos presentado documentos
tanto a RENIEC como al Jurado Nacional de Elecciones, indicándoles qué hay que hacer, cuál sería la mejor manera de afiliar a un ciudadano para darle la absoluta claro, pero legitimidad. ustedes no han presentado firma falsa, no ha habido nada de eso. No, porque eso está justamente revisado en RENIEC y las fichas que no correspondan y que no cumplan con los criterios, ¿qué es lo que sucede? Las sacan. Eso es lo que sucede. ¿Quién es el responsable de esa verificación? RENIEC dentro del sistema electoral. Tan simple es para el Jurado Nacional de Elecciones darle un dispositivo biométrico a cada partido en proceso y que con el dedo y en automático se registre. Eso lo hemos nosotros recomendado el 2017 cuando seguí un curso en la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones y de ahí como partido. No le hacen caso, entonces ya qué podemos hacer. Tenemos que terminar en un minuto, si tú pudieras resumir lo que el mensaje tuyo y de tu partido. El Partido Patriótico del Perú es un partido que ha nacido y que está moviendo mentes y corazones. Nosotros vamos a alcanzar un Perú que todos queremos y nos merecemos. Lo hacemos porque la patria es nuestra segunda madre, donde hemos nacido y donde vamos a morir. Y tenemos no solamente la voluntad, sino la capacidad y la experiencia en el mundo público y privado de hacer muchas cosas que hasta ahora no se han hecho. De hacer cosas que los partidos tradicionales y que están en el Congreso han podido hacer y no lo han hecho. La política y la representación nacional requiere una renovación de partidos políticos y también de futuras autoridades. Confíen en nosotros. Nuestro lema principal es Dios, Patria y Familia. Tenemos 20 candidatos al Congreso de la República entre Senado y diputados que son miembros de distintas iglesias cristianas evangélicas. Tenemos 5 miembros de la SONADE, la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia, la organización más grande de licenciados que van a ser candidatos a las cámaras de Senado y diputados, representando justamente ese bloque de la patria, la defensa, desde el punto de vista militar, pero también del impulso económico. Dennos la oportunidad y les vamos a demostrar que sí se puede hacer por un Perú productivo, próspero y potente. El único símbolo, 3 P's, blanco y negro, que demuestra el negro, la tragedia por un lado, la igualdad por otro, y el blanco, la esperanza que hay. Muchas gracias, Herbert. Igualmente. Terminamos por hoy.